Buenas noches. Bueno, hoy sí me cambié de ropa. Así ven que tengo más pullovers. ¿Cómo andan? Vamos a esperar a que Meli se conecte. Le mando un saludito. Y vamos a ir... Sí, chancho. Bueno. Hola, buenas noches, Cribeli. Hola, hola, ¿cómo andáis? ¿Cómo estás? Bien. Tengo a un gringo llorando, pero bien. Yo tengo un perro que me parece que acaba de matar un gato, que no quiero ni pensarlo porque si te cuento te vas a morir, pero me dio esa sensación. Pero lo pensaste y lo dijiste en voz alta. Hola, Pero bueno, desde hoy hermosa. le está haciendo bullying a mi perro y espero que no le haya hecho nada, por favor. Hola, buenas noches a todas. Hola, mi solcito, ¿cómo estás? Espero que estés recuperándote. Del estrés. Gringo, mi amor. Y vamos mientras se van uniendo las personas, estuvimos pensando esta semana qué hacer, ¿no? ¿Qué tema tocar? Justamente por toda esta situación divina, hermosa que está viviendo nuestro país. Espérame, ahí ves, me llama mi vecina. Me parece que pasó algo ¿Querés ir? con Rocco. No, ya voy a ir después. Eh, pero bueno, más allá de eso, decíamos con La Nati, situación ¿qué hacer? del país estaba, Meli. Sí, sí, justamente, ¿qué hacer frente a esta situación, no? Hoy leí a los grupos, que de hecho los silencié un poco, de estos de los saqueos, de las cuestiones que tienen que ver con el dólar, bueno, muchísimas otras cuestiones, y la verdad que es preocupante, mucha gente está como ansiosa, nerviosa, estresada, tiene esta incertidumbre, entonces, bueno, decir qué hacer frente a esto, ¿no? El otro día justo estaba hablando con un cliente, ¿no? Que me estaba diciendo justamente esto, dice que sufría como ataques. Él le decía no podía, sí, no, él es mimoso. No podía como definirlo, ¿no es cierto? Y en un momento dice, yo le iba preguntando, bueno, ¿y qué es lo que sucede, digamos, por de dónde viene eso? Y dice, y no sé, que yo estoy pensando que la semana que viene, que esto y que lo otro, pero no sé, es tanta la incertidumbre, le digo, ya está. Acabas de hacer la definición perfecta, le digo, para que expliquemos qué es lo que te está pasando. No es como tomo esto de que lo acentuaste con un sentido y justamente tiene que ver con esta pequeña definición, digamos, de que la ansiedad justa... Hoy Hay este un gato que está vivo, tirando cosas. este vivo va a ser así. Viste, es como que, a ver, frente a la ansiedad le vamos a poner paños fríos, viste que pasan cosas, en los vivos pasan cosas. Nati en cualquier momento le puede caer un gato en la cabeza porque tiene muchos. Acá pasa, mi vecina me llamó, que dice que siente ruido. Yo voy a mirar por las dudas, a ver, cualquier No cosa, si muestres. desaparezco. Ah, si querés apagar la cámara, te invito porque el trauma no me lo saco No, más de la cabeza. si desaparezco del vivo sería porque me raptaron, igual me van a devolver, no van a pedir, no van a pedir captura por mí, porque enseguida me devuelven. Así que, Nos quedamos frente a todos esto, por tranquilos. las dudas, Seguimos vamos a hablando prevenir. entonces de la ansiedad hasta que te devuelvan. Vos decirle, estamos haciendo un vivo, hermano, soltame. Voy a trabar la puerta por las dudas, pero bueno, porque acá la gente que conoce el Rincón, nosotros vivimos así como más libres. Pero bueno, frente a cuestiones que están sucediendo, vamos a tener que cuidar un poquito. Así que bueno, después me Bien. fijaré qué sucedió Acá adelante. la gente va a pedir por vos, amiga. Escuchá, es gente leal. Mirá, la Vero es leal, la Vero es leal. Igual, pero me van a devolver enseguida.
Meli les empieza a hablar del cosmos, las almas, las energías, la ansiedad, el estrés, la gestión emocional y la tiran en el camino. Ya fue, totalmente, totalmente. Pero bueno, volviendo a este tema, ¿no? Con Nati hablábamos todos estos días diciendo a ver qué temas podemos tocar. De hecho, estuvimos preguntando un poco en las redes qué les parecía, qué les atraía un poco charlar, ¿no? De nuestros jueves serios serían, ponele. Pero bueno, tiene que ver con esta situación que le pasa a la gente frente a un montón de cuestiones, ¿no? Mirá toda la gente que quiere hacer colecta para mi rescate. Y bueno, y un poco surge este tema de la ansiedad. Hoy, por sobre todas las cosas, las redes se inundaron de este tema de los saqueos que volvemos a repetir. De hecho, Nati también está en todos sus grupos, ahí están un poco revueltos por el barrio y demás. Y digo, ¿qué nos pasa con esto, no? En estos tiempos de elecciones, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de diferencias, digamos, entre, bueno, obviamente la suba del dólar, aunque nosotros cobramos en pesos, pero obviamente estamos en un país en donde esto repercute directamente sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras preocupaciones. Sobre nuestra economía, nos gusta, ¿no? Hoy va a ser, hoy el vivo es así. Hoy el vivo va a ser, que tenemos vivos tranquilos y vivos así como convulsionados. Respira, Eclipse. Y le hacemos gestión emocional a nuestros animales también. Yo le hago gestión emocional a la Oli, mi sobri de 10 meses, que, dicho sea de paso, responde muy bien a ellas. Así que se los recomiendo. En esto de respirar, tanto los animales como los niños responden. Por ahí los que no respondemos tan rápidamente somos los adultos, ¿no? Totalmente. Y tiene que ver también con este procesamiento, o sea, si queremos decirlo, de la información que colabora, por decirlo de alguna manera, con que sobrepensemos las cosas y entremos en estos circuitos, digamos, que no nos ayudan para nada, ¿no? En estos pensamientos negativos, en estos juicios de valor negativos que hacemos hacia nosotros mismos. Hace un par de años estaba trabajando también con un cliente y justamente me decía esto, yo sobrepienso mucho las cosas y pienso qué es lo que va a pasar antes de que vaya a un lugar, qué es lo que me van a preguntar para ya saber qué responder, por esta también necesidad que tenemos de la aceptación. Así que sí, totalmente, los adultos somos los que quizás más herramientas podemos adquirir y que más nos cuesta aplicarlas, y es porque también tenemos una cantidad de pensamientos, una cantidad de creencias ya establecidas que están ahí hace años y que nos cuesta mucho desarraigar. El animal, por otro lado, no tiene toda esta cuestión lobular, digamos, y los niños recién están creciendo y son como un envase vacío que venimos a entregarle todo. Y bueno, hay que por eso también tener mucho cuidado con lo que decimos a los niños, los roles que les otorgamos, para que justamente no terminen siendo adultos tan complejos como nosotros. Sí, aparte esto de los comportamientos y de los juicios adquiridos, ¿no? Que también hacen que nos empecemos a cuestionar un montón de cosas que incluso no son nuestras, ¿no? Hemos heredado juicios, dichos, creencias que nos limitan hoy en día, y a pesar de que tenemos un montón de herramientas hoy y que seguimos, nosotras con Nati, insistiendo en esto, creemos que es posible, digamos, buscarle un sentido de felicidad a nuestra vida, a pesar de lo que nos rodea, a pesar de lo que nos pasa, cómo gestionar estas emociones. Y bueno, un poco, esta es la idea de los vivos, ¿no? De poder, primero, hablar un poquito de la teoría. No queremos ser aburrida, pero creemos que es importante definir y diferenciar, porque todos también teñimos nuestras emociones de cuestiones negativas, generalmente, ¿no, Y en realidad las emociones nos ayudan a sobrevivir. Entonces, primero hablemos bien de las emociones, para qué nos fueron dadas o nos pasan, ¿no? No, depende de la creencia que cada uno tenga sobre su espiritualidad, pero más allá de eso,
y de la concepción, naturalmente el ser humano tiene estas emociones que nos traspasan y que en realidad son todas buenas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esas emociones se convierten en desadaptativas? Porque ahí está el punto. Entonces, vamos a empezar a hablar bien de la ansiedad, Nat, si te parece, para que la gente un poco sepa un poquito de esto de la teoría, ¿no? ¿Para qué nos ayuda la ansiedad? ¿Qué tiene de positivo la ansiedad? Después después la tratamos mal y daremos otras herramientas y hablamos de otra realidad que también nos supera, ¿no? A todos, incluso a nosotras mismas, porque todos somos humanos y todos nos pasa. Pero bueno, hablemos bien de ella, ¿te parece? Empecemos hablando bien de la ansiedad. Totalmente. Es que la ansiedad, tanto como el estrés, digamos, que lo hemos trabajado en algunas rondas, y que es un tema que también es bastante recurrente, se producen en realidad por algo y para algo, ¿no? Y tiene que ver con esto de mirar un poquitito, digamos, hacia el futuro y poder ver qué opciones tengo para adquirir o tomar la mejor opción o para estar preparada para aquellas cuestiones negativas que puedan llegar a pasar. Y digo negativas porque después podemos charlar y filosofar sobre hasta dónde las cosas que nos pasan realmente son negativas o son aprendizaje, la mano en coche. Pero estas cuestiones, digamos, de poder mirar hacia el futuro. Me acuerdo una vez que íbamos en el auto y que vos les venías diciendo a Santi algo de la ruta, que si salía con los amigos que no tomara, que los controle, y Santi dijo, ¡ay, siempre vos tan negativa! Y saltamos las dos ahí porque, claro, no tiene que ver con que uno sea negativo, tiene que ver con que uno ve las posibilidades que hay, las buenas, joya, perfecto, y las malas, bueno, tratemos de encararlas antes de que sucedan. Esto es, de hecho, un pensamiento que recién adquirimos en la adolescencia media, digamos. Piaget habla de este tipo de razonamiento, que justamente viene de la mano del pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Esto de poder generar hipótesis y ver cuáles son sus soluciones o sus posibles respuestas. ¿Qué pasa con esto? ¿Es bueno? Sí, la ansiedad nos sirve. Ahora, cuando choca por ahí un poco con experiencias que nosotros no hemos vivido, o sea, experiencias que nosotros no sabemos realmente qué es lo que va a pasar en el futuro, porque jamás estuve en esta circunstancia, entramos en este estado de ansiedad que deja de ser, digamos, adaptativo porque se sostiene en el tiempo y empieza a afectar, digamos, diferentes comportamientos, zonas, y empiezan a generar una predisposición a ciertas emociones que por ahí no nos colaboran para la acción. La acción, entendiéndola como movimiento, defensa o justamente lograr acuerdos. Sí, hablamos también de este tema porque justamente, como vos decías, la ansiedad nos sirve para anticipar un posible futuro, ¿no? Y prever, anticipar y prever. Ahora, como vos decís, cuando se vuelve desadaptativa, empiezan a pasarnos cosas, ¿no? Y también está el hecho de que, así como el estrés, que también se ha sobrevalorado, ¿no? O se ha puesto de moda, entre comillas, hablar un poco de estrés y de ansiedad. Todo el mundo hoy dice, ay, estoy re ansioso, estoy re ansioso. Es como que se tomó una generalidad de la ansiedad. ¿Qué tiene que ver con esto, no? Con esta, digamos, cuando se vuelve desproporcionada esta reacción o desadaptativa. ¿Por qué? Porque en realidad todos nos conocemos en cierta medida y que cuando esos pensamientos nos van sobrepasando, ¿no? Por ejemplo, con esta cuestión ahora de los saqueos, o de la incertidumbre que va a venir después de las votaciones, o la incertidumbre de la economía, sin contar muchas otras comunes y cotidianas que invitamos a todos a que nos puedan decir, por ejemplo, qué cosas les produce ansiedad, ¿no? Si lo quieren ir compartiendo y ir escribiendo, nos encantaría porque a todos nos pasa diferente, ¿no? Te tomo ahí algo. Fíjate que en la historia argentina, perdón, hoy estoy dando clases, así que me cuesta separarme del rol docente, pero justamente fíjate un poquito en la historia argentina, cuando hubo problemas semejantes, digamos, históricamente, los resultados jamás fueron, se podría decir, buenos, ¿no? Entonces, también nuestra manera de pensar viene a esto de, fíjate esto que hoy decían de los saqueos, volvimos al 2001, ¿no? Okay. Y de hecho la amenaza que se hace ayer va a ser peor que el 2001 y que del 89, entonces, es como esto de volver al pasado, ver lo que pasó en el pasado y traerlo al presente. Ahora vamos al pasado y ¿qué vemos? Lo problemático. Vemos el corralito,
vemos los saqueos, vemos la gente en la calle enloquecida, vemos eso, no vemos aquellos momentos en que el país de una u otra manera logró salir adelante sin que nadie muriera en el camino, por decirlo de alguna manera. Me van a decir, no hay ninguno, les puedo asegurar que si buscan en la historia hay momentos, pero tiene que ver con esto, acá se está volviendo exaltativo, ¿por qué? Porque miramos para el pasado, tomamos solamente lo negativo y lo traemos hacia el futuro. Entonces, y sí, ¿qué respuesta buena va a ser? ¿Qué podemos hacer nosotros de acá a 3 meses? Porque no pensamos en qué podemos ir haciendo paso a paso, pensamos que en 3 meses no vamos a tener para comer. Tal cual. Ahí no es positivo. Ahí es cuando empezamos con los nervios, con las taquicardias, con las transpiraciones, con los ataques de pánico, cuando nos queremos ir a dormir, cuando nos levantamos, cuando estamos yendo al trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está en plena alerta, esperando el momento en que ese oso, león o tigre venga a atacarnos, y el oso, león o tigre quizás si llega dentro de 3 meses. Entonces, tomo esta frase que... no llega nunca, ¿no? No llega nunca. Entonces, por ahí esto que dice Meli, lo suelto. Tiene que ver un poquito con esto de la aceptación, del aceptar, bueno, esto puede llegar a pasar, ¿y qué puedo hacer yo ahora? ¿De qué me sirve a mí tener este pensamiento ahora? ¿Me suma, me resta? Yo siempre digo, si yo pude, la gente puede. Yo, al empezar la universidad, yo tuve un trastorno de ansiedad generalizada, que es un trastorno bastante interesante, porque es como que vos te haces problema por lo de esta semana, la que viene, la dentro de 3 meses, de 2 años, ¿no? Y en un momento me supera, ¿no? Obviamente yo iba a terapia, y en un momento empecé a hacerme este planteo. ¿Y de qué me sirve a mí ahora preocuparme por esto? ¿Me puedo ocupar? Sí, bien. ¿De qué manera me puedo ocupar? Ahora, preocuparme es como quedarme en el sillón sintiendo de que me duele la garganta y que se me está por salir un pulmón por la garganta y no ir al médico. No tiene un sentido real. Ahí es cuando la ansiedad no tiene sentido, porque no me lleva a hacer ningún movimiento, me lleva solamente a mirar la pared y estar triste, estar enojado, estar mal por lo que está pasando sin hacerme cargo de lo que sí puedo hacer. Sí, y este tema, ahora vamos a compartir lo que decía Rosa, ¿no? De qué le pasa a ella. Pero este tema, nada, de las características de la persona ansiosa, ¿no? ¿Qué pasa con esto de, y si pasara esto, o no sé, una de las características de esta incertidumbre de que, ay, pero si sale, y si le pasa algo, y si esto, y en general también hay que retomar un poco de lo que dice, ¿no? La psiquiatría y neurociencias, de que el 94% de las cosas que pensamos no suceden. Entonces también eso es un hecho y es una investigación científica comprobada, que cuando tenemos todos estos pensamientos recurrentes, en realidad 94% es un montón, y está comprobado científicamente. Entonces, más allá de esto que vos decís de soltar y demás, que por ahí cuesta, ¿no? Es un aprendizaje, como vos decías, si vos pudiste, todos podemos aprenderlo, y tiene que ver con esto, ¿no? Decir, esto de que siempre recalcamos también de estar en el presente, ¿no? Más allá de que podamos prever ciertas cuestiones, también en esa incertidumbre y en ese pensamiento recurrente que ya vamos a contar un poco de qué se trata y cómo se lo denomina este pensamiento y a esto que nos pasa en la cabeza, ¿no? Esto que en realidad no suma y hace que la pasemos realmente muy mal, no solo con los síntomas físicos, sino con las personas que nos rodean, nos volvemos controladores de situaciones que en realidad no podemos controlar, porque más control, más incertidumbre, entonces es como que nos volvemos, nos sentimos muy mal, tanto física como psicológicamente. Entonces, digo, tener herramientas y saber que realmente el 90 y pico %, el 94% de hecho científicamente no sucede lo que pensamos. Concentrarnos en esto de, como decía Nati, ¿qué podemos hacer con este pensamiento? ¿Me suma? Y también si nos pondríamos a pensar todo lo que podría suceder, no podríamos dejar salir a nuestros hijos a la calle, ni a la escuela, ni nosotros mismos. De hecho, hoy, Nati, también una persona que te dijo, no, quédate en tu casa,
y demás, porque justamente, lógico, ¿no? Todos tenemos, ante estas situaciones que estamos viendo y que se van replicando, nos agarra un poco así como de miedo, qué le va a pasar a mi hijo, que dónde está, que si está cerca de los saqueos, que si le pasó algo, que no me comunico, que quizás el pibe no te responde un mensaje y ya se te hizo un mundo en la cabeza, hoy mucho más normal, ¿no? De pensar todo malo frente a distintas situaciones. Entonces, bueno, ¿qué hacer con todo esto cuando nos traspasa, cuando no lo podemos manejar? No te escucho, estás como mudita. Perdón, es que Eclipse se estaba comunicando con el vecino. No, un día llego a mi casa, en la adolescencia fue esto, y llegué al horario que llegaba siempre, y sale mi mamá y me dice, no sales nunca más. Y yo lo miro a mi papá como diciendo, ¿qué hice ahora? Me dice, no, me dice, pasa que hace un rato chocaron en la esquina, y claro, pensaron de que había sido vos, y no sé, claro, ¿qué pasó? Entonces, tiene que ver un poco con esto. Me encantó el ejemplo que trajiste de los hijos, ¿no? Porque en los hijos como que tratamos de mantener un nivel de control, ¿no? Y que cuando en algún momento tenemos que empezar a soltar la soga, todos estos pensamientos que se nos empiezan a dar, que es la típica, un adolescente, ay mamá, si me tengo que morir me va a chocar un auto en la esquina, ¿no es cierto? Es muy común escuchar esto a los adolescentes y somos conscientes muchas veces de que en realidad la gran mayoría de estos pensamientos o no van a suceder, o si suceden no van a ser tan graves, o que son inciertos, son irreales, ¿no? Incluso esto trayendo un poco por ahí, desde otro lado, por esta cuestión del eclipse, no, mi amor, de los juicios negativos, digamos, de esto de sos fea, soy horrible, ay, qué gorda que estoy, ¿no? Y que ay, pero qué linda que está, ay, se te ve hermoso eso, ¿no? Y todo el mundo me miente. Entonces, sí, este poder que nosotros le damos a este pensamiento que en realidad no nos suma para nada, nos resta más de lo que nos suma, pero nosotros le seguimos dando este poder. Y me animaría a jugar un poco con esto de lo incierto que se maneja en este momento. ¿En qué momento todo fue tan cierto? ¿En qué momento realmente hubo tanta certeza en lo que iba a pasar? Porque yo creo que si mirábamos hace 5 años atrás, quizás no pensaríamos de que la economía iba a estar como está ahora. Incertidumbre es parte de... O el COVID, nadie esperaba el COVID, nadie esperaba quedarse sin papel higiénico en su casa. No, pero por ejemplo, yo cuando escuché al presidente, muchos saben de la historia del COVID de mi vida, ¿no? Pero yo cuando escuché el presidente diciendo se cierra todo, yo dije, bueno, 3 días, ¿viste? O sea, imposible de pensar que llevó tantos días el COVID y que esto nos iba a suceder. Entonces, a ver, esto es casi o cuasi filosófico, ¿no? De la incertidumbre. Y es cierto, lo que va a pasar de todos modos, y cuando tenemos certezas reales, ¿no? Sí hay cuestiones que podemos establecer cuando uno hace un plan, una planificación, con objetivos reales para decir, bueno, escribo, quiero hacer, no sé, un programa, un emprendimiento, lo que fuere, y voy a prever ciertas cuestiones que podrían suceder para estar más preparado, o qué pasa si frente a esto hago tal cosa, pero sobre el vivir cotidiano es complejo, ¿no? El prever tanto, uno nunca sabe, no tiene tantas certezas, de hecho si no, no nos pasarían tantas cosas, ¿no? Igual cuidado con esto de que, porque por ahí se me malentiende cuando yo hablo de estas cosas, y no es que no me hago ni la superada, ni es que estamos vendiendo un pensamiento positivista no. Irreal, ¿no? Porque quizá vos me decís, ay, claro, pero ¿cómo no me voy a hacer problema? La pregunta en realidad no es esto de no te hagas problema. No, porque tu mente va a estar trabajando sola. Lamento decirles a todos, era lo que íbamos a hablar en las siguientes rondas justamente de felicidad. Íbamos a estar hablando de eso, porque la mente es mente, ya está. Ella nos dice lo que tiene ganas de decirnos. Ahora, ¿de qué manera yo tomo sus mensajes y qué hago con ellos? Es lo que a mí me va a hacer el cambio. O sea, me quedo preocupándome por lo que va a pasar, pensando en las 18.000 cosas que pueden llegar a suceder, o qué hago con esto, ¿Qué poder real tengo sobre lo que está sucediendo, y dentro de ese poder real que tengo, bueno, ¿cómo lo llevo adelante, no? Tengo el poder de poderme ahorrar, genial, ahorro,
no tengo el poder de ahorrar, pero puedo ponerme a hacer macetas. Bueno, me pongo a hacer macetas, ¿no? Y empezar a encontrar maneras para poder salir de este miedo, que es un miedo a un futuro que no sabemos si va a suceder, digamos, como dirían otras personas, digamos, cuando estamos todos superados, no sabemos si vamos a vivir mañana. Pero suponiendo que vamos a vivir muchos años, tiene que ver un poquito con esto, de decir, bien, este pensamiento, ¿a dónde me lleva? ¿Qué hago con él? Y si no me lleva a ningún lado, y si no puedo hacer nada bueno con él, bueno, muchas gracias por aparecer. No sé si les pasó alguna vez, por ejemplo, que ha venido alguien a tirarles un comentario que gracias por tu opinión, pero nadie te la pidió. Es lo mismo con la mente. Es como, bueno, gracias, mente. Nadie te pidió la opinión, pero dale, gracias. Sí, es como tratarnos un poco como locos a nosotros mismos a veces, pero es dejar que esto corra, porque si nosotros para colmo a la ansiedad le agregamos el tratar de controlar la ansiedad, lo único que generamos es más ansiedad. O sea, nos terminamos metiendo en el profundo del mar sin un sentido que realmente nos ayude a crecer, a sanar o a tomar mejores decisiones, porque en la ansiedad también uno toma decisiones malísimas. O estás en el apuro, estás en la corrida, en la supervivencia pura. No estás pensando realmente, no estás observando, siendo consciente de lo que estás haciendo. Netamente te dejas llevar por lo que pasa. Te dejas llevar. Y vos dijiste, Nati, eso, hablaste, ¿no?, del miedo, justamente. ¿Por qué relacionamos tanto la ansiedad con el miedo y con la tristeza, no? ¿Por qué esa ansiedad nos provoca el miedo? Pero hay que hacer una distinción entre el miedo y la ansiedad. Ya que lo nombraste, lo voy a tomar para que también la gente lo puede ver en nuestra página, en Espacio-Vibra. Nosotros hemos colocado muchos posts sobre emociones y distintas cuestiones que hemos tocado en nuestras rondas y en nuestros talleres. Y es que el miedo en realidad es eso, ¿no? Es sobre algo que va a pasar específicamente. A diferencia de la ansiedad, que es algo que podría suceder, pero que no es algo específico, ¿no? Para tratar de diferenciar entre la ansiedad y el miedo. Pero justamente, obviamente que la ansiedad trae aparejada emociones, muchísimas, y por sobre todo esta de el miedo a que morirme, el miedo a que se me muera mi hijo, el miedo a que me pase algo, y después ese vacío, ¿no?, que las personas sufrimos, que tiene que ver con esta tristeza. Estuvimos también hablando muchísimo nosotros sobre nuestras rondas en emociones, y en la que hicimos justamente con ansiedad y con tristeza, y hablábamos un poco con Nati de esta diferencia para que podamos distinguir, ¿no?, que no es lo mismo, y que en realidad nos pasa a todos. Y este miedo a veces se convierte en pánico y luego obviamente en un trastorno que Nati como profesional puede contarles. No queremos tocar trastornos porque en realidad nos parece un poco aburrido para hacerlo en los vivos y demás. Y también para que la gente desmitifique un poco de todos tenemos un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Entonces es como que queremos tomar esto, ¿no? Tomar lo que nos pasa y poder darles herramientas para trabajarlo, ¿sí? Todos podemos leer sobre trastornos o consultar a un profesional incluso, o cuando es desmedido lo que nos pasa, por supuesto que siempre recomendamos tratar y trabajar con profesionales, pero más allá de eso es decir, ¿qué me pasa a mí? ¿Soy consciente de lo que pasa en mi cuerpo? ¿Soy consciente de qué pensamientos recurrentes tengo? ¿Son saludables? ¿Qué me provocan? Esto de la incertidumbre que dice Rosa, el miedo a que suceda algo, ¿cuántas veces me sucede? Porque la vida se vuelve imposible a veces para muchas personas, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué hacer? Una, como decía Nati, era esto de los pensamientos. Y a mí me gusta, Nati, mucho, mucho lo que vos dijiste, no sé si te acordás en la ronda que hicimos sobre el tema del bucle, ¿no? Que es muy interesante lo que dice Russell, que habla de este bucle de la ansiedad, y qué es eso, ¿no? Los pensamientos todos enredados ahí en nuestra cabeza, rumiando y dando vueltas y enredándose constantemente. Sí, y también algo que plantea, digamos, dentro de esto del bucle, ya que lo traes, es esto de la tendencia que tenemos los humanos a tratar de frenar, por decirlo así, o controlar nuestras emociones cuando no estamos como, cuando sentimos que no nos
no son placenteras para nosotros, controlarlas de una manera completamente dañina, y ahí es cuando se empieza a dar el bucle, ¿no? Porque es como, no sé, estoy ansiosa porque mañana tengo que presentar 5 planificaciones, un trabajo práctico para uno de los cursos y rendir para el otro. Y ante esto empiezo a hacer, voy y ataco la cocina. Voy, me como todo lo que encuentro en la heladera, sigo, y al otro día estoy cansada, descompuesta, con Meli que me cura en el hígado, vomitando y con todo lo que conlleva. Y vos decís, o sea, lo único que tenías que, o sea, procurar era tratar de cuidar tu cuerpo en ese momento para poder rendir bien al otro día. Y si llegás, y si no llegás, bueno, no llegaste con todo. Porque también sos un ser humano y hay que aceptar que a veces no llegamos con todo. Y terminás empeorando la situación, ¿no? Entonces este bucle tiene que ver con esto. O sea, hay un detonante, hay algo que yo interpreto como peligroso, problemático, lo que sea. Genero una conducta y esa conducta generalmente la genero mal. La genero mal, porque lo único que hago es empeorar más la situación, ¿no? Y en el resultado está eso. Está esto de estoy con ansia, descompuesta. ¿Por qué? Porque me puse nerviosa. Bien, ok, te pusiste nerviosa, te bajaste la heladera, estás ahora descompuesta. Tenés que igual hacer todas las cosas que tenías que hacer y vas a rendir a la mitad. ¿De qué te sirvió esa conducta? Sí. ¿Fuiste consciente realmente que estabas haciendo esa conducta? Y la gran mayoría te va a decir, no me di cuenta que me comí la torta entera, me di cuenta hoy cuando me acerqué a la heladera. Ok, entonces, ¿qué está pasando también con nuestra presencia? Estás tan prendida en el futuro que no podés estar acá. Y chicos, acá va como otra reflexión, ¿no? ¿Qué nivel de disfrute podemos tener en la vida? ¿Qué nivel de qué manera podemos realmente vivir la vida? Si en vez de vivir la vida estamos contando un cuento de lo que puede llegar a pasar mañana, pasado, dentro de 5 semanas, ¿no? Porque el cuento se los hicieron, que me van a echar, que después que voy a comer, de que si me echan y no tengo que comer, que no voy a poder pagar el alquiler, y que qué van a hacer los chicos, y qué hago con los gatos, qué hago con el perro, y nos escribimos la novela de terror más copada del mundo, sí, y terminamos mientras que la vida pasa indefectiblemente, ¿no? Y se nos va la vida, porque, a ver, esto de, como decía Nati, no vendemos psicología positiva, pero sí queremos, que en realidad no vendemos, queremos otorgar herramientas para que puedan disfrutar. Creemos que la vida tiene muchísimas cosas, todos tenemos muchas cosas que agradecer y que ver lindo, ¿no? Positivo, más allá de lo que nos suceda, y más allá de que todos en el fondo libramos una batalla de carencias o de faltas, o qué hubiese pasado sí. Pero digo, si nos quedamos con esa batalla de carencias, ¿no? Con esas cuestiones que nos hacen falta, nunca podemos disfrutar de lo que tenemos. Y que no tiene que ver con esto de ser, re positivo, 100%, de hecho mi hijo se enoja mucho y que le molesta que yo sea tan positiva. Yo en realidad era una persona muy negativa, hace muchos años vos no conociste mi persona tan negativa, algunos que están acá presentes sí. Me preocupaba muchísimo y me enojaba mucho y me sobreexigía demasiado y realmente me di cuenta que no iba por ahí. Y sobre todo cuando me di cuenta, cuando estaba cada vez más grande, y hoy que tengo 47, lo súper valoro mucho más, ¿no? Porque cuando vamos creciendo, vamos tomando conciencia que menos vida nos queda, independientemente que podemos vivir hasta los 100 años, o hasta los, no sé, lo que podemos morir mañana, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con la toma de conciencia de que se nos va la vida sin el disfrute del día, sin el agradecimiento, sin esto de ver. Entonces, bueno, la ansiedad nos pasa a todos, nos traspasan los pensamientos, pero conectarse con esto de lo que tenemos es tan bueno, y tiene que ver que, no importa, a ver, yo puse hoy una historia en que la situación del mundo era una y yo había venido de una limpieza energética y como que todo me importaba nada. Que no es que no me importe nada, ¿no? Pero sí, en realidad hoy estoy más conectada con las cosas buenas, con lo que tengo.
porque si me conecto con lo que no tengo, realmente la voy a pasar re mal. Y todo esto que vos decís, la torta que nos comemos sin notarlo, la heladera que abrimos 100 veces cuando tenemos ansiedad, las redes, que nos metemos en las redes peor, porque ves, gente que tiene cosas que nunca vamos a acceder, productos que nos quieren vender que jamás podríamos comprar. Entonces, como decir, no voy a decir malas palabras para que no nos corten este vivo, pero decir, bueno, a ver, me pasa todo esto y encima estoy mirando esto, me provoca un vacío terrible, porque es como una cadena, ¿no? Estoy nervioso, o accedo a la comida, o accedo a las redes, me generan ciertas adicciones, sin que sean terriblemente adicciones, pero sí estas cuestiones de meternos en algo que nos saque de la ansiedad, que nos termina cayendo peor y nos hace muy mal. Entonces, bueno, centrarnos en lo que tenemos como base, en el agradecimiento, en nuestra salud, en la salud de nuestros hijos, y muchísimas personas que yo veo y que escuchamos en el día que tienen gravísimos problemas con sus hijos pequeñitos que padecen de enfermedades terribles, y vos decís, ¿cómo puede estar tan positiva frente a lo que le pasa, no? Y es difícil esto de conectarse con el dolor ajeno y ponerme en el zapato del otro, pero la empatía tiene que ver un poco con eso, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cómo hace esta persona? ¿De dónde saca fortaleza con todo lo que le pasa? ¿Por qué yo no puedo ver de ese modo? ¿Qué puedo hacer yo para poder valorar, para mirar lo que tengo, para poder sacar ese pensamiento que me está haciendo mal, que realmente la pasa muy mal la gente? Yo le he pasado, he tenido grandes descomposturas por ansiedad, por estar enojada, y realmente le he pasado muy, muy mal. Yo ya no quiero pasarla más así. Entonces, a ver, poder tener estas herramientas que con Nati siempre queremos dejarles, les vamos a regalar nada después, le vamos a contar que le vamos a regalar un poco de esto de cómo salir de este bucle, ¿no? Seguramente mi socia y publicista les va a subir algo después a las redes que pueden utilizar para que justamente evaluar qué pasa con estos pensamientos que nos hacen muchísimo daño, ¿no? ¿Y de qué manera aprender a convivir con ellos para que no nos afecten tanto? ¿No? Porque es lo mismo que decíamos cuando trabajábamos con las emociones, ¿no? Esto de la gente hace, no me hace. La gente te puede gritar y no por eso vos te vas a enojar y le vas a ir a pegar un puñete. O sea, vos tenés decisión, poder sobre tus propias acciones y poder sobre cómo permitís que los otros te influyan, ¿no? Entonces, tiene que ver con una interpretación propia. Y lo mismo pasa con nuestros pensamientos. Más allá de que los pensamientos están dentro nuestro, hasta dónde nosotros dejamos que esos pensamientos nos lleven con ellos adelante, nos lleven puesta, como quien dice, o hasta dónde, está bien, está ahí el río, pero no porque esté ahí el río yo me estoy ahogando en el río. Están ahí esos pensamientos y van a estar porque llevan años. A ver, yo tengo 34, ajá, casi más chico. ¿No? Y mis pensamientos están conmigo probablemente, vamos a decir que 28 años, vamos a decir, ponele. No, entonces, Ponele. 28 años que todos mis pensamientos se vienen retroalimentando y viene siendo la única voz de la razón, digamos. Entonces, desde ese lugar también hay que entender de que no es que es sacar el pensamiento, porque es estirparse un brazo. Y fíjense qué hermoso que el cerebro, que pierden un brazo, pierden una mano y tienen el miembro fantasma. O sea, lo mismo pasa con los pensamientos, el pensamiento va a seguir estando ahí. El tema es de qué manera no le presto tanta atención a ese pensamiento que está ahí. Cuento este caso porque él me dio permiso, pero tengo un cliente, por ejemplo, que tiene estos pensamientos intrusivos sobre una ansiedad que, bueno, ya venimos trabajando hace bastante. Y bueno, y es un tema, y él me dice, y no, porque en un momento estoy tranquilo, y cuando yo estoy tranquilo me viene la vocecita y me dice, ¿y si ahora te empezás a sentir mal? Listo. Caos. ¿No? Entonces, ¿qué pasa también con esto de la gente que ya ha tenido ansiedad? Terminamos generando síntomas normales, le terminamos dando la mano pensando que es ansiedad. Entonces, no sé, las personas que tuvimos ansiedad generalmente transpiramos, tenemos taquicardia, empezamos a respirar mal, nos empezamos como a desesperar. Nos descomponemos, sí.
Es Entonces, terrible. ¿qué pasa? Me está bajando la presión, yo soy de baja presión, son los mismos síntomas. Ahora, si a mí me está bajando la presión y yo digo, ay no, me está por agarrar ay, un ataque de ansiedad, ¿sí? Probablemente me termine agarrando el ataque de ansiedad porque me genero tanto miedo a que llegue a pasar el ataque de ansiedad que genero ansiedad. Tal Parece cual, re ¿no? loco, pero tiene que ver con esto, no tiene que ver con pensar en todo positivo. Hay gente que tiene unas defensas maníacas que son maravillosas y se les está muriendo el pariente al lado y se matan de la risa. Genial, poco arcaico, genial, es su manera de procesarlo. En mi familia, por lo menos mi madre y yo, voy a tomarnos a nosotras, no hablo por el resto, somos personas que cuando tenemos un problema actuamos, y una vez que ya actuamos y solucionamos, ahí lloramos, gritamos. Yo me acuerdo hace un par de años me internaron, y mi mamá vino, me acompañó, habló con el médico, que esto, que lo otro, qué sé yo, qué sé. Cuando a los 2 días me dieron el alta, el médico dijo, bueno, tenés el alta, te vas a tu casa, y mi mamá se empezó a llorar, que era un mar de lágrimas, que yo esta no te la perdonaba, y yo digo, uy, ma, le digo, pero ya está, si te dicen que estoy bien. Claro, porque nosotros frenamos, no, salimos del pico, digamos, de emociones que tenemos para accionar. Accionamos, y una vez que accionamos y que ya terminó, solucionamos el problema, ¡blum! Ahí nos cae todo junto. Tampoco es del todo sano. Pero es No. la manera que durante Se años tiene que, desarrollamos y que hoy en día, bueno, nos es funcional de alguna manera. Entonces esto no es decir, bueno, ok, voy a hacer borrón cuenta nueva, ahora el mundo es maravilloso, qué hermoso los pajaritos como cantan, el arco iris, el sol, mira qué linda cómo baja. ¿No es cierto? Tiene que ver con esto de aceptar también que tenemos esta partecita que yo varios de mis clientes les he hecho que le pongan nombre, ¿no es cierto? A sus mentes, y entender que está ahí. Y bueno, reírnos del pensamiento, esto que hablábamos también en el taller, de bueno, cantar el feliz cumpleaños con el pensamiento. Esto que vieron, si ustedes vieron las historias de enojo, que yo me ponía a cantar cualquier canción puteando la estufa porque la estufa no me quería prender, de hecho no prendió. Pero es encontrar la manera de convivir con este pensamiento y que no me lleve por arriba. Por eso la metáfora esta del río que va, pero yo no me estoy ahogando en el río, ¿no es cierto? Tiene que ver un poquito con tomar estas estrategias, con estar presente, lo que decía Meli del bucle. Lo que van a encontrar ahí es una estrategia para estar presente con lo que están haciendo, para tomar realmente buenas decisiones que les sean productivos en sus resultados y no contraproducentes, ¿sí? Pues muchas veces hacemos porque es la costumbre, ¿no? Y justamente la parte que nos hace seres humanos no la tenemos del todo aprendida, entonces nos manejan solamente los cerebros más antiguos que están programados para el león, el oso, el tigre, la supervivencia, y no el cerebro que entiende de que estamos en el 2023, que quizás hay problema económico, pero el león no me va a venir a comer. sí, y aparte de esto de resalto esto, ¿no? También hay una mala prensa y nosotros queremos recalcar esto de las emociones y los pensamientos no se pueden extirpar. Nos traspasan, nos pasan, somos humanos. Gracias a Dios nos sirvió muchísimo para sobrevivir durante tantos años y eso quedó implantado en nuestra mente y tenemos esas reacciones, ¿no? Pero bueno, conectarse con eso, con aprender a conocer qué nos pasa en nuestra individualidad. Porque lo que le pasa a Nati no es lo mismo que me pasa a mí, ni le pasa a Mili, ni le pasa a la madre de Nati, ni le pasa a mi hermana. O sea, todos tenemos una manera de reaccionar o de accionar frente a lo que nos sucede. Y lo más importante que siempre recalcamos y buscamos es aprender a reconocer qué nos pasa con las emociones, qué viene a decirme esta emoción, por qué tengo este pensamiento, de qué manera le puedo dar una vuelta para que esto no me sobrepase y me ponga mal. Esto del estar presente, que no tiene que ver con ser un zen ni un Buda, sino que justamente tiene que ver con la presencia con uno mismo, ¿no? Con el respeto hacia uno mismo y hacia nuestra familia, Nati, también, porque realmente nuestra familia la pasa muy mal cuando nosotros estamos ansiosos o estresados, o cuando le ponemos, solamente rescatamos todas estas emociones negativas, que la emoción en realidad dura tan poco, 60 segundos, y toda la interpretación de eso a veces dura días. Entonces, no es que la tristeza o el enojo o el miedo en realidad tuvo todo el tiempo
por nosotros, no, es lo que nosotros interpretamos sobre eso. Entonces, siempre con Nati rescatamos este tema de aprender a mirarnos. Y a mirarnos con amor, en el sentido de decir, ¿cómo soy? ¿Qué me pasa? ¿Qué cosas me suceden cuando me pongo ansioso? Bueno, por ejemplo, yo antes comía mucho, obviamente engordé mucho, ahora no como tanto porque estoy como más presente, pero sí me doy cuenta que fumo mucho más, que por ciertas circunstancias a veces no puedo hacerlo, pero es como que yo me doy cuenta y ahí enseguida, ya tengo que, bajo un cambio, o respiro, o me lo saco, o sea, a mí también me pasan, nos traspasan las emociones, y a Nati también, o sea, somos personas además, somos mujeres muy activas con Nati, que hacemos muchas cosas en el día, y obviamente que en algunos momentos vamos a sentirnos ansiosas, pero esto de tener tantas herramientas nos posibilita que sea más corto, ¿no? El sufrimiento o el padecimiento, sin que llegue a ser algo crónico, digamos, y complejo en nuestra vida, o de tomar conciencia, ¿no? Es, creo que todo una estrategia, ¿no? También esto del aprender esta nueva manera, porque, no sé, me estaba poniendo a pensar y digo lo que la gente está diciendo, claro que es fácil para vos, porque, bueno, quizás no estás viviendo lo mismo que yo. Y sí, es real. Y yo también me tomo la vida de una manera tan particular, porque ya la pasé mal y no tengo ganas de volver ahí. Pero más allá de la situación que estés pasando, la la gran parte de las veces tenemos una forma de poder ocuparnos de lo que está sucediendo. Y si más adelante la vamos a pasar mal, y sí, siempre, pues es parte de la vida pasarla mal. Porque si no tuviéramos momentos malos, no tuviéramos momentos tristes, no podríamos disfrutar, no sabríamos siquiera lo que es estar tranquila, lo que es estar en paz, lo que es estar alegre. Entonces, sí, se me llega diciembre y estoy atrasada con uno de los cursos. ¿Y qué voy a hacer? ¿Matarme? Y no, bueno, a ver, entra mis pensamientos, entra mi nivel de exigencia, en un montón de cosas, y digo, bueno, a ver, si no rindo, no me muero. El conocimiento lo tengo. Entonces, yo sé que lo comparo con algo muy chiquitito, comparación de las cosas que por ahí están viviendo ustedes, o cosas que están pasando en este momento en el país, o de donde sea que nos estén mirando. Pero tiene que ver con esto de tomarse la vida, digamos, de una manera diferente, porque nos guste o no nos guste, si nos terminamos dañando nosotros solos por lo que en la vida está pasando, los únicos que perdemos somos nosotros, porque los únicos que nos enfermamos somos nosotros, y estar enfermo y tratar de salir adelante, y cuesta el triple. Y puedo ser millonario, pero si tengo úlceras, cáncer, por los picos de estrés que sufrí porque no supe gestionarme de otra manera, y mi amor, vas a tener los mejores tratamientos, pero eso no te va a solucionar la vida. Entonces esto de amarnos un poco, cuidarnos otro poco, y lo digo yo con todos los errores que tengo. Estábamos hablando con Meli antes del vivo y le decía que yo no había llegado a almorzar, o sea, yo tengo mis errores y me hago cargo de que no soy la persona que más se cuida en el mundo, pero trato por lo menos de cuidarme desde este lugar que yo entiendo que a mí me impacta mucho, que es justamente mi mente que me persigue por todos lados, y aceptando, o sea, aceptando y viendo mi realidad de, a ver, tengo un rollo, no me aguanto el rollo, y digo, bueno, voy a hacer algo con esto, voy a ir al gimnasio, no tengo ni ganas, bueno, vas a hacer una dieta, no tengo ni ganas, y bueno, mamita, ahí está el rollo, aceptalo, ponerle nombre y convivamos con el rollo, digamos, y tiene que ver con esto, digamos, y hablo de grasa, hablo de un montón de situaciones. Tengo 5 gatos en mi casa que cuando se enojan porque yo no estuve durante varias horas me mean y me cagan toda la escalera, y bueno, será entrar sabiendo que voy a tener que limpiar las escaleras y aceptarlo, digamos, porque es parte justamente de tener 5 gatos y haberlos dejado solo un par de horas porque me tuve que ir a trabajar para comprar el pollito, digamos, como dicen los reels. Pero esto de dejar de hacerme problema, ¿sí? O sea, no, es lo bueno de los problemas, que tienen siempre solución. O sea, empezar a buscar las soluciones a las cosas que me pasan, empezar a tratar de interpretarlas de otra manera, y para mí esto es esencial. Que se lo he dicho a mis amigas, a mi madre, a mi familia entero, con comentarios que por ahí me traían, era, ¿y yo qué puedo hacer con esto?
si no hay algo que yo pueda hacer con esto, no me sirve, no me es útil. O sea, es una queja es una constante. queja y con la queja, ¿qué hago? No hago nada. Sí, o sea, ok, me siento mal, voy al médico, tengo un diagnóstico, ok, bien, ok, me pasó al principio de año. Tuve un diagnóstico, tuve 2 días hecha percha, busqué todas las revistas de medicina para poder ver qué pasaba con el diagnóstico, cuáles eran mis opciones, o sea, hasta eso, pensando cuáles eran mis opciones, ¿sí? Y una vez que ya tuve todas las opciones, todas las posibles cuestiones que podía hacer, lo suelto, diría Meli. O sea, dije, bueno, ya está. Más que esto, ahora no puedo hacer. Tengo que esperar un mes para que me lleguen los nuevos resultados. Sí, Y me y llegaron esto los nuevos también, resultados ¿no? y no fueron negativos. Entonces, imagínate si yo me hubiera hecho la cabeza a principio de año durante un mes entero, hoy en día estaría con 40 de fiebre, súper resfriada, súper pasada, se hizo pasada por la vida. Y tiene que ver un poco con eso, qué actitud, qué lugar vamos a tomar nosotros en nuestra vida para que estas cosas que sucedan, que van a suceder, si tienen que suceder, las pueda transitar de la mejor manera posible. Que a esto es a lo que nosotros llamamos, digamos, la felicidad. A esto de poder transitar lo que nos esté pasando de la mejor manera posible. Están entendiendo de que hicimos todo lo que pudimos y de que tenemos las herramientas que necesitamos para poder seguir caminando en esta vida y que nada nos pasó por arriba. Yo siempre digo, después que se murió mi papá, yo siempre tomé esta actitud de decir, no quiero mirar atrás y cuando no esté alguno de mis familiares arrepentirme porque puede pasar más tiempo o pensar, podría haber hecho. Entonces es un poco esto de el vivir aquí ahora, que por ahí esto se entendió muy mal cuando empezó a salir, que tiene que ver con esto, digamos, de disfrutar lo que está pasando ahora de la mejor manera y de la manera más, ¿cómo se dice?, orgánica posible también con mi vida. Sí, bueno, es que con esto, bueno, dejo el trabajo y me voy de hippie. Está todo re bien, pero no me gusta la vida de hippie. Entonces, siendo orgánicos con mi estilo de vida, con lo que yo decidí hacer de mi vida, también darle espacio a mis seres queridos, darle espacio a mis mascotas, darle espacio a mi reflexión personal, a mi tranquilidad personal, darme espacio a mí y darle espacio a todo lo que a mí me conforma. Y eso implica darle espacio, expandirme yo para darle espacio también a estos pensamientos que van a seguir apareciendo, nada más que hoy en día me puedo cuestionar hasta dónde me serví, hasta dónde no, y no me dejo llevar por ellos, nada más. Mel, se nos va la hora corriendo, así que te voy a dejar cerrar ya me quedo la boca, mientras Eclipse se sigue hablando con el vecino. Tomo algo que me parece importante. Comprometo en algo. Antes me comprometo en subir historias con diferentes actividades para que ustedes puedan ir poniendo en práctica. Y resalto acá algo que dijimos siempre con Meli, nosotros podemos darle todas las herramientas, pero si ustedes no las ponen en práctica y ustedes se dejan llevar por esta parte, digamos, por esta mente que les dice, la hago más tarde, cuando sabemos que no va a ser más tarde, jamás la vamos a hacer si es más tarde, quedan ustedes. Nosotros podemos darles muchas herramientas, tenemos conocimientos, tienen nuestros números, pueden comunicarse con nosotras, podemos acompañarlos, pero la voluntad y el hacer depende de ustedes y no de nosotros. Yo les paso cosas que a nosotros nos han servido en nuestra vida, que están comprobadas científicamente y que son útiles. Quedan ustedes ver si les funciona, si no les funciona, si tienen ganas de practicarlas o prefieren, voy a ser dura, quedarse así como están. Y acá me cierro. Tomo 2 cosas. Primero, amarnos. Segundo, hacernos cargo de lo que nos sucede. No hacerle la vida imposible a otros, porque las personas muchas veces en la queja nos volvemos cansadores, casi insoportables. Digo, ¿qué vas a hacer con esto, no? ¿Qué es lo que te pasa? Bueno, un día te pasa perfecto, 2 días. El tercer día, ¿qué vas a hacer con esto? O sea, el no padecer, la elección personal, la responsabilidad y la voluntad y el compromiso de vivir la vida que elegimos, porque todos los días podemos elegir diferente. Y que tiene que ver con eso, ¿no? Compromiso, voluntad, aceptación de cómo somos, conocernos y pedir ayuda. Nosotros seguimos ofreciendo todas nuestras redes, nuestros contactos,
que puedan consultarlo para seguir dando herramientas, van a ir encontrando en nuestro espacio también. Agradecerle por el tiempo, por la escucha, nos encanta que participen, que puedan colaborar, así que bueno, acá estamos ofreciendo una mano para poder darle un sentido diferente a nuestra vida y ser feliz. Creemos en la felicidad fervientemente, no en el sentido de la felicidad de estar pum para arriba el 100% del día, pero sí en este sentimiento de paz, de felicidad, a pesar de lo que sucede, ¿no es cierto, Ana? De paz. Para mí la felicidad es paz. Para mí. Sí, y tomo También. esto, digamos, que hoy está discutiendo conmigo misma y decir hasta dónde estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort, entendiendo que la zona de confort no es el lugar a donde estamos cómodos. Porque muchas veces esa zona de confort, en realidad, es el lugar más incómodo en el que podemos estar, pero es el lugar conocido. Claro. Entonces, queremos sentirnos mejor, implica salir de la zona de confort, de alguna manera, pero no porque esto de sea confortable, a vivir cosas nuevas y no, sino a vivir una vida mejor sin hacer sobre esfuerzo, digamos, para nada, sino para tomar las decisiones, las conductas necesarias para tener mejores resultados en los momentos en que necesito tenerlos. Bueno, y dejamos una cosita más. Hoy estamos viviendo situaciones complejas, ¿no? Todos. Seamos empáticos, seamos un poco más amorosos. Este es un pedido de solidaridad a todos los que nos están viendo. Voy por la ruta y veo qué falta de empatía, ¿no? Cuánto egoísmo. Entiendo las preocupaciones, pero falta empatía. Seamos responsables y empáticos. Primero con nosotros y con los seres que amamos, para construir un mundo mejor. Creo que construir un mundo mejor es posible. Con Nati tenemos este espacio, así que, bueno, compromiso, voluntad y empatía, ¿sí? Un placer, Crivelli. Un placer haberte visto. Gracias a todos. Y nos estamos viendo el próximo viernes con nuestro espacio más divertido, ¿no, Ana? Vamos a ver qué emoción trabajamos y esperemos todas sus historias para reírnos. Yo ya tengo un filtro nuevo para el viernes que viene. Me mandé ese filtro, señores. Pero bueno, estamos avisando en pronto para que nos vayan mandando. Recuerden que les dejamos abajo nuestro mail para si quieren mandarnos por ahí las historias. Pongan que es anónimo, entonces no leemos nombres ni cometemos equivocaciones. Y nada, nos vemos para seguir divirtiéndonos de lo que quizás no es tan divertido. Y reflexionando siempre. Gracias, Crivelli, un placer. Un jueves a la noche que, mira, abandoné a mis guapas para el vivo. Así que un beso a mis guapas queridas, que las amo y que son también un pilar importante en mi vida, como también Nati, también lo sos. Así que bueno, hoy decidí compartir este vivo con Nati, y a las guapas la veo el jueves que viene. Un beso grande, Crivelli. Gracias a todos. Disfruten de la vida.